Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy conversando con alguien que ya ha venido y que tiene la generosidad de volver a hacerlo. Estoy hablando del filósofo Tomás Abraham. Me parece muy oportuno charlar con Tomás para entender desde el lado de la mirada más crítica, más inteligente, qué es lo que está pasando en la Argentina. Nuestro país es un país que no deja de ninguna manera la chance de que vos no sientas emociones extrañas. Pasamos desde la discusión de la inflación, pasamos desde lo que pasa con el partido. Finalmente el partido se va a jugar en Madrid, estoy hablando del partido de River y Boca que se suspendió. Hasta ahora no hay nadie detenido de los que provocaron esto. Y en el medio de esto, la llegada de las personas más importantes del mundo que mayor poder tienen. El 85% del PBI y de la población del mundo está representada por sus dirigentes principales que están llegando aquí a la Argentina. Dicen los que saben que no se va a dar esto en muchísimo tiempo, que en el radio de 800 metros esté Xi Jinping, el hombre responsable de la economía que más crece, que es China, el presidente Trump, que llegó hace un instante mientras estamos haciendo este programa, la mujer que sostiene Europa en una enorme crisis secesionista, la mujer que está comandando la secesión de Gran Bretaña de la Unión Europea, estoy hablando de Theresa May. Bueno, me parece que todo esto amerita que lo pensemos para saber desde lo global y desde la aldea nuestra a dónde estamos parados. Y por eso lo recibo a Tomás Abraham. ¿Qué haces, Tomás? Lindo verte. Gracias. Por favor. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Sabés qué pensaba? Vos que viviste el mayo francés y hoy y esto, se me ocurrió como primera reflexión. ¿Qué te pasa viendo G20 desde la imaginación al poder? G20, ¿qué me pasa? Bueno, es el poder, ¿no? El poder con o sin imaginación. Con bastante imaginación, el mundo cambió tanto desde esa época. Era inimaginable en el 68 este mundo. Inimaginable. Claro que el 68 fue hace mucho tiempo. De todas maneras, no es tanto tiempo como para que la imaginación que tenía que estar en el poder no alcance a visualizar en esa época. China era la China de Mao. Claro. Y la Rusia no existía, era la Unión Soviética. La Unión Soviética creo que era de Brezhnev, o no me acuerdo de quién, o algo parecido. Y en Francia estaba De Gaulle. Es un mundo totalmente diferente, ¿no? En Estados Unidos, ¿quién estaba? Estaba Nixon. ¿Y sí? Estaba ¿Estamos en 68, Nixon. sí? Estaba Nixon con Kissinger. ¿Sí? Onganía. Mamita. Bueno, quiero decir, cuando vos me remitís a esa época, remitirme como al siglo XIX, no. Revolución cubana. La Revolución Cubana. Potente, ¿eh? Otro mundo, este es otro mundo. Lo curioso, ahora ya que estamos hablando así, es que haya gente que piense igual que en el 68 en este mundo. ¿No? ¿No es curioso? Sí. ¿Y a quién te referís exactamente? Ah, mucha gente. ¿La izquierda, alguna izquierda? Bueno, a mucha gente de mi generación que pertenece al campo de la cultura, ¿no? Como estamos hablando de estos cambios que son mutaciones culturales, políticas de todo tipo, de repente en nuestro país tenemos como un bloc de voces públicas que hablan como en esa época. Y entonces, y bueno, pero en realidad el que viene es Xi Jinping, que es un señor muy poderoso, que representa a una nación muy poderosa, con intereses financieros de todo tipo, enormes, ¿no? Es decir, es otro mundo, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, en realidad hay algunos que piensan como el 68, si me apurás, piensan como 1845. Algunos siguen recitando a Adam Smith y el Capital tal cual, o sea, ni siquiera el liberalismo y el comunismo moderno lo recitan como lo recitan acá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ha dejado de recitar un poco, porque al menos los comunistas y los marxistas eran muy estudiosos. Como había un debate ideológico que había que llevar a cabo, la Guerra Fría imponía un debate ideológico. O sea, paralizaban los términos de guerra, porque la nuclear
era un suicidio colectivo y por lo tanto era un fuerte debate ideológico. Vos hablabas con un trotskista que te citaba todo el tiempo a Trotsky, al Capital, a Marx, a los comunistas o marxistas, etcétera. Todos, me incluyo, estudiábamos mucho porque era un debate de tipo ideológico. Es decir, al menos había un esfuerzo intelectual por defender las propias ideas con argumentos, con fuentes de autoridad, etcétera. Hoy en día no lo veo, hoy en día es un populismo barato. Hay una discusión en la filosofía y la historia, es si la historia de la humanidad avanza, o sea, si el progreso como tal es un concepto que corresponde. ¿Qué pensás vos de esto? El progreso técnico existe, el progreso médico existe. Es decir, hay cosas que se solucionan que antes no eran solucionables. También se crean nuevos problemas. Pero es muy difícil empezar en progreso moral. Eso es otro tema. Es muy difícil pensar en términos de apertura espiritual como progreso, en cuestiones éticas como progreso, hasta en cuestiones políticas como progreso. Pero cuando uno se refiere al progreso, se tiene que referir a lo más simple de todo, es decir, que en cuanto a lo técnico y a lo científico, hay un mundo acumulativo que ante las dificultades y los problemas encuentra vías de solución, ¿no? Entonces allí sí podemos hablar de un progreso material en términos de tecnociencia. No en otros términos, porque no son comparables. Bueno, podés comparar la felicidad de un romano en el siglo II después de Cristo con la felicidad de cualquier habitante de la Tierra hoy en día, porque no son comparables, como tampoco sería comparable la carreta con el avión, porque había carretas súper rápidas en esa época para la gente de esa época. En general, las comparaciones tienen que ser sincrónicas con su propia época. Es muy difícil hacerlas a lo largo del tiempo. ¿Qué te pasa con esto? Que en Argentina no hay nada que pueda ser sometido a una discusión de unanimidad. Que, a ver, 5 ideas que son buenas y con independencia de quien gobierne. A mí me parece que la realización del G20 pone un foco en un país que no tiene ninguna centralidad. La Argentina no tiene ninguna centralidad. Y que hoy, con esta presencia, al menos lo pone en el nombre del mundo. Bueno, y sin embargo funciona la mezquindad. ¿Cómo lo ves a esto? La mezquindad, ¿por qué? La mezquindad es decir, si soy oficialista es casi como capitalizado porque es un fenómeno que sea con Macri, que todos sabemos que no tiene que ver. Y si soy antimacrista o kirchnerista, hablo de perdemos una oportunidad, no sirve para nada, esto es el capitalismo exacerbado. La importancia que tiene esto para la Argentina. Argentina es una sede. Es una sede, es decir, vienen acá 24 horas y después se van. Es decir, esto no cambia nada en la Argentina, absolutamente nada, eso lo sabemos todos. Es decir, posiblemente mediáticamente en los diarios del mundo digan que los presidentes de las grandes naciones están en una ciudad que se llama Buenos Aires. Pero eso no hace conocer a Buenos Aires, ni nada por el estilo. Es decir, supongo que el Boca River tiene más repercusión en España, quizás, que la llegada de Pedro Sánchez a Buenos Aires por 48 horas. Va a ser más importante Boca River del Bernabéu. Claro, que el pueblo de Pedro Sánchez justo fue a llegar con Xi Jinping y pasó sin pena ni gloria, o sea, todas las cámaras quedaron mirando para el avión chino. Bueno, no está a la altura, ¿no? No está a la altura. No. ¿Y qué te pasó con la discusión del River Boca malogrado, la violencia y la intervención del presidente y casi una cuestión de Estado? Mira, tengo que elegir las palabras. Es una pena, la verdad que es una pena, me da mucha pena porque el partido de River Boca en La Boca fue absolutamente sorprendente. Se había preparado un clima de guerra, mediáticamente se había preparado un clima de guerra. Desde el gobierno hablaban de la ministra de Seguridad hablaba de un dispositivo militar que iba a asegurar, etcétera. El presidente decía, yo garantizo la seguridad de los visitantes, todo con tropas, ¿no? Finalmente fue un partido asombrosamente limpio, en donde hubo un minuto de silencio sin una sola voz que interrumpiera ese minuto de silencio, cosa que es inédita en la Argentina, donde estaban los dos equipos frente a frente, no se pegaron, no se golpearon, como habitualmente pasa más en un Boca River, terminaron, se dieron la mano y se fueron al vestuario. Era asombroso, fue a contracorriente
de lo que se suponía que iba a ser, y después pasó eso. O sea, esa novedad, ¿no?, dentro de lo que es el fútbol argentino no se pudo sostener, ¿no? Y después pasó lo que pasó y ahora la Conmebol castigó a la Argentina por ser un país en donde la violencia impide la disputa de un certamen. Es decir, los grados de violencia que hay en la Argentina, en el fútbol no hay en otros lugares, y eso está demostrado. Hoy este hombre Domínguez dijo, nómbrenme algún otro país donde no pueden ir los visitantes. E incluso cuando van los locales se matan entre sí. Así que se hace en Europa. Cosa que es bastante humillante. Pero por el otro lado es una constatación de hecho. Claro. Es decir, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A los españoles? ¿A Fiorentino Pérez? ¿Al de la Conmebol? Que la Conmebol es un desastre. Siempre la culpa la va a tener otro, ¿no? Siempre va a tener algo. O sea, nosotros no somos nunca como argentinos, ¿no?, responsables de que el director técnico de River haya cometido 2 infracciones, que hayan culpado a la Conmebol porque lo sancionó, después lo del micro, etcétera. Todo se mide en términos de confabulación. Pero la verdad que fue una pena porque me gustó el partido de River Boca, el inicial, como algo. Además fue un buen partido, cosa que en general son bastante malos. Y todo eso por una especie de negligencia, de mal proceder de parte de las fuerzas de seguridad que prometen todo y les hacen de todo. Entonces allí creo que hay algo que no funciona. ¿Te pareció oportuno, no estoy hablando de Macri, sí, no estoy yendo al chiquitaje de la cuestión de Macri, pero ¿te pareció oportuno el involucramiento del presidente tan directo? Quiero público visitante, después llamándolo a Donofrio diciendo, le pongo las fuerzas del Estado para que jueguen. ¿Te pareció que corresponde? Creo que si el presidente después da una conferencia de prensa donde dice que está mal escupir, porque lo escupieron a Infantino, si un presidente de la nación se dirige a la ciudadanía para decirle que está mal escupir, yo ya le admito todo. Puede decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, el problema yo ya creo no es lo que dice, sino lo que hace. O la relación entre lo que hace y lo que dice. Promete garantías y después hacen lo que quieren con él. Y eso es una falla grave desde el punto de vista de la gobernabilidad, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Negligencia o es un negocio que lo supera en el caso del fútbol? ¿Por qué pasa eso? Porque trabajan mal. Es decir, si vos haces una nota que te sale mal, hiciste alguna falla. Ellos trabajan mal. Es decir, dicen, vamos a hacer esto y le sale todo mal. Entonces, ¿eso qué es? Es no saber hacer las cosas. Ineficiencia, irresponsabilidad, falta de cuidado, no tienen control sobre la situación, pues evidentemente no tienen control, lo superan. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que hay un problema. Hay evidentemente un problema. ¿Cuánto influye en esto una cuestión que yo la pongo sobre la mesa y vos me decís no estoy de acuerdo o sí, que es el conflicto con la autoridad que tenemos? Me da la impresión que, primero, cualquier ejercicio de las fuerzas del Estado son consideradas represivas ilegalmente. ¿Cuánto funciona en eso? Bueno, sí, tenemos un conflicto, yo creo que no es... Sí, tenemos un relato demagógico y como de autoseducción, ¿no? Como de autoseducción, ¿no? Es decir, tenemos el discurso de la víctima, ¿no? Entonces, somos tan compasivos nosotros los argentinos, somos tan compasivos que estamos siempre con la víctima, ¿no? Y victimizamos todo el tiempo y nos apadrinamos de la víctima. Tenemos algo que creo que es una buena palabra que leí el otro día, sufrimos de narcisismo moral. Todo el tiempo nos estamos maquillando moralmente. Entonces, por supuesto, represión, ¿no? Policía,
los fachos que vienen, esto, que lo otro, genocidas. La palabra genocida se usa cada dos frases. El orden del día. Entonces todo eso es una especie de placebo que nos hacemos a nosotros mismos para mostrarnos que nosotros somos solidarios, que estamos del lado de la víctima, etcétera, una total irresponsabilidad política y ética, ¿no? ¿Eso puede generar la contraparte o la contrafuerza de la mano dura? Hoy leía que una senadora que era de origen demócrata se pasó al republicanismo en Mississippi, ganó la segunda vuelta diciendo voy a estar en la primera fila en el caso de que se ahorque a un delincuente. ¿Ves temor de que el péndulo pase del narcisismo moral a la mano dura y restricta? La mano dura existe. La mano dura existe, hay mucha violencia en el conurbano, hay mucha violencia en distintos lugares, hay una mano dura anónima, sin rostro, que puede estar uniformada o no. Es decir, nosotros paulatinamente el Estado ha perdido el monopolio del control del uso de la fuerza. Entonces hay grupos organizados, medio organizados y demás, que tienen bastante terreno liberado. Entonces acá no hay un problema de mano dura, porque en realidad el Estado no tiene la mano. Es cierto que uno dice la palabra represión es rechazada por esta demagogia autocomplaciente, pero por otro lado nosotros tenemos una historia de la bonaerense. Tenemos una historia de fuerzas militares que han sido asesinas. Tenemos una historia en donde, en la medida en que la autoridad se ejerció, violó los derechos humanos, ¿no? Pero sobre eso, el caballito de batalla, se ponen ahí todos como para que no pueda haber una mínima convivencia en el orden. Escuchaba por la televisión recién cómo se va a hacer el partido River y Boca en el Bernabéu, en Madrid. Un periodista le estaba preguntando al embajador argentino en España, Puerta, si no temían los españoles que fueran allá los de River y Boca a hacer lío. Ahí no le van a hacer lío. España es un país democrático, pero no es un país para hacer cualquier cosa. Ahí no se puede hacer cualquier cosa. Ahí no se puede, claro. Ahí no se puede reventar a un micro, lesionar jugadores y que no haya un solo preso. Ahí no se puede. Ahí no se puede entrar a un estadio, ocupar oficinas, librar ahí entradas, tener billetes, armas y demás, y que el presidente de la institución no tenga idea de lo que pasa. No, creo que no. En España no creo que haya muchos incidentes. Ninguno. Y si los hay, va a haber represión desde el contexto de la ley para restablecer el orden. Bueno, sí, porque no tienen derecho a lastimar a nadie la gente. Porque es eso, no es represión, es que uno no tiene derecho de lastimar. No tenemos derecho, yo no tengo derecho de hacer sangrar a otro. No tengo derecho de darle un palo a otro. ¿No? Estamos hablando de cosas que es como que decimos, bueno, ¿dejamos un momento de ser simios para dedicarnos a otra cosa? ¿Y por qué todavía estamos en la etapa simia? ¿Qué es el agua? ¿Que nos ponen algo en el agua? No, escúchame, no construimos situaciones de autoridad, el ilegalismo es lo normal, ¿no? Y no sé muy bien, creo que lo mejor es mostrar algo distinto que uno hace en vez de hablar de lo mal que hacen los otros, ¿no? Es decir, cuando hay algún intento de alguien para poner un límite, se dice, no, pero entonces el otro también lo hace mal, entonces ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es una serie de excusas que se hacen, pero bueno, nuestra cultura está hecha por distintos tipos de gente, o sea, no todo es solamente esto de lo que estamos hablando. En conversación en la catedral, viste que Vargas Llosa, uno de sus personajes, le pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y dicen que en 1929, 30. Golpe, Uriburu. Claro, porque hasta ese momento había el proyecto de la generación del 80,
ya no existía como tal. Había más que un proyecto, había una nueva situación en la que estaba la Argentina, pero de alguna manera todavía seguía dentro de los carriles de lo que fue la construcción de la Argentina moderna, ¿no? Y después se perdió el rumbo. En algún momento, durante la presidencia de Justo, él nombró a un grupo bastante calificado como para poder ordenar la administración del Estado. De hecho, construyó una especie de Estado administrado, donde desde el Banco Central, el impuesto a la ganancia, la Junta Nacional de Granos, etcétera, y dentro de los límites que tenía la Argentina, que formaba parte del mercado mundial como proveedor de Gran Bretaña, por lo tanto muy limitado en cuanto a sus maniobras, hubo algún momento en que empezó a crecer la Argentina, en la década llamada infame, a un ritmo mayor que el New Deal de Roosevelt, ¿no? Y solo comparable con la economía de Hitler, que era de guerra además. Pero digamos que después de las crisis del 29, que fue muy dura, Argentina se fue recuperando, por supuesto, sin política. La política era la proscripción y la del fraude. Pero administrativamente, cosa que también es una novedad, porque después administrativamente la Argentina fue un desquicio por la burocracia, ¿no? Entonces, ahí hubo en algún momento, pero de alguna manera se perdió el rumbo. Con Perón, en principio había como una decisión política de encontrar ahí un espacio novedoso, aprovechando la situación favorable que tenía la Argentina después de la guerra, en donde lucró bien siendo un acreedor mundial, ¿no? Argentina era el acreedor mundial. Digamos, lo de hoy al revés. Claro. Éramos acreedores externos. Nos debían. Y les regalamos, les compramos ferrocarriles y un montón de cosas, y en términos de 5 o 6 años nos quedamos sin nada, muy rápido, muy rápido. Ya en el 52, 53 ya no sabemos a quién pedirle. Entonces, todo ese proceso fue un proceso en donde Argentina no encontró una situación que comenzó de un modo bastante promisorio, ¿no? Porque fue una revolución absoluta lo que pasó en Argentina en 30, 40 años. Pocos países en el mundo tuvieron una mutación cultural y una mutación poblacional, pocos no, ninguno, como la que tuvo la Argentina, que en 40 años quintuplicó su población, como si dijéramos que desde Videla hasta hoy somos 150 millones de habitantes, de los cuales la mitad hablan otro idioma. ¿Cómo bancamos eso? ¿Con qué organización bancamos eso? Bueno, eso es lo que se tuvieron que bancar nuestros abuelos. Entonces, yo siempre respeté mucho la figura de Arturo Frondizi del 58 hasta el 62, porque ahí creo que hubo una idea que era una idea nueva, que se llamó desarrollismo, no el de ahora. Hoy en día todo el mundo es desarrollista porque es lo políticamente correcto. Y lo invocan todos ahora. Claro, claro, porque es como nada. Es como que estoy a favor del desarrollo, pero eso era una política muy específica cuando fue del 58. Era alternativa al capitalismo de Estado de Perón y al liberalismo monetario de los Alzogaray y todo eso. Era algo distinto en una situación internacional que lo podía permitir. Coexistencia pacífica, etcétera. Tuvo una idea, pero Frondizi fue un político absolutamente odiado por toda la sociedad argentina. Ahí no hubo excepciones. No hubo ni los radicales, ni los peronistas, ni los militares, lo acusaron de todo, ¿no? De comunista. Su encuentro con el Che. De todo. Entonces, desde ese momento, a pesar de que esa política de transformación de la infraestructura se prolongó durante unos años, durante las dictaduras, hasta el año 72. Hubo como un desarrollo y después estuvimos un poco de acuerdo a cómo venía el viento. Si nos prestaban plata durante el Menem zafábamos, si vendíamos la soja cara zafábamos. ¿Y hoy cuál es la idea? ¿Hay una idea? No, ninguna. Hoy en día no solamente no hay idea, sino hay política tampoco. Porque desde el momento que se fue al Fondo Monetario Internacional impuso la política. Por eso está tan vacío el panorama político. Por eso estamos hablando de
pavadas todo el tiempo. Si Pichetto le dijo, no le dijo, que Cristina recibió asís o no, que el otro, etcétera, y todo eso. Pues no hay política. Porque si bien en el año 2015 había una política sumamente acotada y limitada y trabada, que se quería maquillar con mentiras, aumentos de 30% con una inflación de 15%, como decían, que en Alemania había más pobreza que acá y todo ese tipo de cosas. De alguna manera había un pequeño margen de autonomía relativa de parte del gobierno nacional y eso se fue perdiendo, porque en la medida en que este gobierno irresponsablemente empezó a, como siempre, ¿no?, a alardear de delirios de grandeza, ¿no?, que en el mundo... Llovían las inversiones, estaban todos preocupados por nosotros. Y le pedimos a todo el mundo, y que esto, que lo otro, y liberábamos las tarifas, al mismo tiempo bajábamos la inflación, porque teníamos una especie de idea genial, etcétera. En un momento dado se encontraron con la realidad, acogotados, fueron corriendo al Fondo Monetario y le dijo, bueno, señores, está bien. Saben un poco cómo es la libreta de calificaciones de la Argentina. Está bien, pero entonces tienen que hacer esto. Déficit cero. Gasto cero. Van a gastar lo que pueda recaudar. Cosa que iba a ser de algún momento, se iba a dar esa realidad. Se iba a dar esa realidad, porque para vivir de deuda tenés que ser buen pagador. Y para vivir de deuda tenés que ser buen productor. Y para vivir de deuda tenés que vender bien. No solamente la relación deuda-producto bruto, tenés que ser un buen exportador, porque de ahí te viene la plata. Ahora, si vos tenés déficit comercial, déficit de balance, etcétera, entonces dijeron, bueno, ahora van a hacer esto. Y se terminó la política. O sea, la política económica, no hay dudas, en la Argentina gobierna el fondo. Pero eso chupa la otra política. Sí, claro. O sea, ¿qué otra política vas a hacer si vos no podés decidir sobre los recursos? ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién se va a juntar con quién? Todos los oportunistas que van a decir esto es un desastre, hay que quemar todo. Yo, igual que en el 2015, ¿no?, en octubre, noviembre del 2015, cuando terminaba el ciclo kirchnerista y todos anunciaban que iba a haber un cambio fundamental, y en algunos programas periodísticos yo decía, ojo, el cambio tiene que ser no gradualismo. La economía y las finanzas es siempre de motricidad fina. Es microcirugía muy lenta y muy puntillosa. No es de 9 a 15 y después pido y esto que lo otro y le pago los buitres en un día y hago todo esto, ¿no? Y libero las tarifas al 1000%. Y ahora es lo mismo. El gobierno que venga tiene que ser, siempre me equivoco porque no es así, sumamente prudente. Nosotros estamos nadando, estamos en la mitad de un océano y salimos sin flotadores. No es cuestión de ahora de volver a buscarlos. Ya está. Estamos ya en la está, mitad. ya está. Salimos sin flotadores, ya está. No empecemos a decir, uy, qué idiota, salió sin flotadores. No, ya está. Se equivocó por salir sin flotador. Ahora tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Si nosotros ahora queremos volver atrás y empezar a patotear y hacernos nosotros, que le vamos a explicar que no, que el Fondo Monetario tiene que entender que el nuevo gobierno le va a explicar que el gobierno que se fue, si se van, cambiemos si vienen otros, fue un gobierno inepto, irresponsable, les pidió, tenemos que renegociar todo, y le vamos a explicar a la Christine, la de afuera, Lagarde, cómo va a ser, etcétera. Ahí realmente un desastre. ¿Qué te pasa que en el panorama político, que yo comparto con vos, hay un vacío de discusión política de fondo? Los dos actores centrales son Macri y de vuelta Cristina. Sí. Bueno, la que le está yendo mejor es a la expresidenta, porque el círculo rojo, que nunca fue un círculo abrazador en el sentido afectivo, De abrazo. no tiene ningún problema en hablar con ella. Y ella los va a invitar a tomar el té, con masitas, con scones, y les va a decir que esta situación es muy distinta a la de la otra época, que en este momento tenemos que estar todos juntos, y el círculo rojo ya no. ¿Qué le ofrece este gobierno? Están enjuiciando a uno de sus popes,
únicamente problemas. Meten en cana a empresarios, los molestan, muestran que no son idóneos, van a hacer negocio con otro, no importa con quién. Entonces a ella creo que le va un poquito mejor, ¿no? Pero lo que no dice que al país le vaya mejor con ella, ¿eh? Ese es otro tema. Yo creo que no, que va a ser realmente, ¿por qué no? ¿Va a ser realmente? Y va a ser, al no tener recursos, no puede hacer lo que se hizo. El populismo necesita plata. Y si no tiene plata, el populismo se pone muy violento. Entonces va a buscar todo el tiempo a quién acusar, denunciar, para que la sociedad se enfrente una con la otra. Porque a falta de recursos, que no los tiene, va a buscar culpables. Y la imagen de Venezuela, o la imagen de Nicaragua, o ese tipo de imágenes, más allá, que nosotros no somos Venezuela, porque no somos, es otro país, tampoco durmamos sobre los laureles. La Argentina puede ser muy violenta. Nuestra propia historia lo dice. Puede ser muy violenta. Y el resentimiento y la frustración pueden retroalimentarse. Entonces, cuando vienen políticos a chupar y vampirizar el resentimiento y la frustración, lo que necesitamos es prudencia, ¿no? Así, será por la edad. Prudencia. Ahora digo, el panorama es complejo, ¿no? O sea, es entender que hay que nadar como si sin flotadores, prolijamente, administrando el esfuerzo para no quedar exhaustos, pero las alternativas son el anuncio del cuco, el gobierno sigue jugando al cuco porque no puede mostrar ninguna otra cuestión, y del otro lado es la posibilidad de vampirizar el resentimiento. Sí, lo del cuco va y viene. En realidad yo creo que este gobierno se ha quedado prácticamente sin apoyo, salvo algunos medios que alimentan el cuco. Pero no de fuerzas sociales, es decir, ni los gremios, ni las fuerzas empresarias, ni la clase media apoya al gobierno. Sí, medios de comunicación que se enfrentan todavía al llamado cuco, ¿no? Eso necesita algo más para ser fuerte. Pero, ¿de qué me preguntaba? No, digo que el panorama es... No, el panorama es, escuchame una cosa, la pobreza. No es de ahora. Este gobierno no pone recursos. Lo que pasa es que yo tengo la sospecha o la intuición de que los recursos que dispone Carolina Stanley, etcétera, etcétera, no son menores que antes, pero en realidad no solamente son insuficientes, son casi nada. Es tal el estado de descomposición social que tiene la Argentina, ¿no?, de antes, de marginación, ¿no?, de cuando se decían hace años, no muchos, hay 1 millón de jóvenes sin estudiar y sin trabajar, 1 millón, así, 1 millón, ¿no? Que cualquier cosa que haga el Estado va a ser insuficiente. Ahora, si nosotros ante esa realidad, que es una realidad argentina, porque es una minoría la que tiene trabajo legal con cobertura social y formal, es una minoría. Lo otro es o desocupado o subocupado, o recibe subsidios del Estado o es precarizado. Si nosotros de esa realidad, que es una realidad doliente, la tomamos para preparar la mecha, ¿no?, y poner el rocío de nafta diciendo la Argentina no da para más, la gente revienta de hambre, esto no se soporta más, como dicen varios dirigentes, es la historia argentina de autodestrucción permanente. Era la historia cuando yo volví al país después de unos años y veía las marchas al Sheraton. Cómo estaban haciendo un Sheraton en vez de un hospital de niños. Bueno, ese tipo de pensamiento nos deja sin Sheraton y sin hospital de niños. ¿Te da algún tipo de curiosidad intelectual, Mauricio Macri? Me lo preguntaste otra vez cuando estuve. ¿Por qué debería dar? Mirá, no, yo creo que Mauricio Macri
No, pero curiosidad intelectual es una palabra muy fuerte. Vos te imaginás, para que yo siga el pensamiento de otro, tiene que despertarme algo muy fuerte, admiración o mucha irritación. Entonces ahí me interesa, porque me mueve. Por cualquier lado eso me mueve. Él no, yo creo que es una persona que tiene muy poca calle, muy poco mundo y casi ningún libro. Y eso es demasiado poco. Yo no digo que Trump sea un lector, ni creo en los presidentes cultos hoy en día, porque se mueven por otros lados. Es decir, Macron es un presidente culto, pero los franceses le enseñan Champs-Élysées. No dicen, mirá, leyó mucho, no le quememos el auto. Así que no creo en esa división, ¿no? Alfonsín no era un hombre culto. Pero era un tipo leído, al menos. Bueno, escúchame, está bien, sí, leído. Es distinto, Sí, es distinto, pero digo... Era un abogado como cualquier abogado, no leen prácticamente nada. Pero digo, pero era un hombre sensato y miraba y escuchaba. No. Frondizi era un tipo que leía bastante. Pero eso no te hace un buen político. Un buen político no es un buen lector. Pero sí, bueno, lo compensás con algo. Con mundo. La tuviste que hacer de abajo. Calle, lo que dijiste vos. O calle, o haber vivido en distintos lugares o algo. Macri vivió muy en chiquitito. Y lo digo, yo respeto su investidura, es decir, no. Además, no sé si hay algo mejor. No sé si hay algo mejor. Creo que no. Ahora, dentro de ese contexto, digo, me parece que le falta para estar en la investidura que se propuso obtener. Dijiste que para que vos sigas el pensamiento de otro te tiene que generar o una atracción, un atractivo per se, o una irritación. ¿Quién te irrita? No sé, depende del día. Depende del día, pero hay cosas, depende. Mira, me irritó, bueno, Pinedo me irritó. Pinedo. Sí, Federico Pinedo. ¿Por qué? Cuando se discutió el tema del aborto, de la despenalización del aborto, y él propuso un proyecto, que era que prohibir el aborto, pero proteger a la mujer embarazada dándole un subsidio de parte del Estado, y en caso de, y después de que nazca el bebé, darle una adopción, etcétera. Eso me pareció algo que me sacó de mis casillas. Hablar así en Argentina de adopción, de chicos, de madres, o sea, separaba al hijo de la madre, lo ponía en oferta, no lo conseguía nadie, después lo ponía en un establecimiento y eso lo ponía como para poder conciliar posiciones. Eso me irritó mucho. Es una irritación que me acuerdo porque tuve que escribir sobre eso, porque escribo sobre eso. Claro. Yo escribo cuando estoy irritado. Y incluso voy a los medios cuando estoy irritado o cuando tengo algo que decir, ¿no? Pero eso me irritó. Y después... O sea que hoy estás irritado. Hoy estás acá. No, hoy vine porque dije, bueno, está pasando algo nuevo. Porque no pasaba absolutamente nada. Está lo del G20, que es algo nuevo. Los tenemos cerca estos señores, que no vamos a ver tampoco mucho, parece que no debe ser fácil que las cámaras lleguen cerca. Y después tenemos lo del fútbol, que fue algo también para mí sorprendente. Algo pasó en la Argentina. Por lo menos salimos del... River Boca Juan habló con tal... Carrió, ¿qué te pasa? ¿Te irrita o te da curiosidad? Ya me olvidé de ella. Es decir, parece que últimamente no la escuché mucho. No, apareció ayer o anteayer en su cena del Hannah Arendt, con muchos de los funcionarios que fueron desplazados al gobierno, Quintana y etcétera, etcétera. Ajá. No me parece en este momento... A veces me parece que es alguien que viene bien que esté, porque habla fuerte,
Otra vez me parece que da lo mismo que esté o que no esté. Otra vez no me importa. Nunca va a ocupar un puesto ejecutivo de nada. Me parece que no me despierta. Hoy en día, si a mí me pongo a decir, bueno, dentro de nuestro panorama, digo, dentro de mi prudencia, ¿no? Digo, Schiaretti parece un tipo que se controla a sí mismo, que más o menos tiene palabras de diálogo, pero no el diálogo espiritual, sino de propuesta a ver a dónde vamos. Hace política. Hace política, pero en ese sentido, no como hacen Felipe Solá o los otros que se suben a cualquier carro con tal de estar, ¿no? No sé por qué lo nombré a Felipe, pero me salió. Pero o Massa, sino Pichetto a veces también tira alguna punta de ver. Me llama la atención hace rato el de Santa Fe. Perotti habla poco y como que no tuviera muchas ambiciones, eso me interesa. Y me parece que es un tipo sensato, en ese pequeño mundo, ¿no? Nombraste dos peronistas. Sí. ¿No peronistas te interesa alguno? Y dentro del mundo de Cambiemos, ¿no? De eso. No, yo creo que hay algunos que. Frigerio creo que es un hombre interesante. Los que menos hablan son los más interesantes. Frigerio habla poco. Monzó, bueno, del palo peronista. Sí, también, pero no lo conozco, porque no es un personaje público, es un personaje de la interna política, pero no tiene relación con la ciudadanía directa. Ya que lo tenemos acá, ¿qué te pasa con Trump? Cuando lo ves gobernando, cuando lo ves de su procedencia y cuando lo escuchás. Hoy estaba hablando con mi mujer, antes de venir acá. Che, qué lástima que no vienen todos acá, Xi Jinping, y los recibimos. Nosotros somos buenos anfitriones, hacemos una picada, para que conozcan la picada, que vengan. Y ella me decía, yo quiero que venga Trudeau. Digo, a mí mucho Trudeau no me interesa, pero sí la Merkel, medio europeo soy, de la Merkel, Macron, Xi Jinping también. La misma Theresa May me parece que es ¿Quién? Theresa May me parece. Pero ella se fue. Si se fue, se fue. ¿Viste? No, ella se fue. Y entonces apareció el nombre de Trump. Digo, Trump no, es un guarango, un mal educado, va a entrar acá y va a decir, ¿y esta casa? ¿De dónde la sacaron? ¿De qué sé yo? Está frío el té, está feo, qué sé yo, un guarango. Bueno, eso en cuanto a su personalidad, pero es un líder político, es decir, es un hombre que ahí está. Estados Unidos aparentemente tiene una fuerza que no está teniendo Europa en este momento, y para un Xi Jinping y un Putin es un Trump. ¿Lo invitás a la picada a Putin? Putin no. A Putin le tengo miedo. Genera miedo, ¿no? No, a Putin le tengo miedo. Hoy estaba leyendo en una revista Newsweek, no, en una revista francesa, desclasificaron en Estados Unidos conversaciones del 92 al 99 entre jefes de Estado, las desclasificaron. Entonces empezaron a publicar por fragmentos entre Bill Clinton y Boris Yeltsin. Entonces es un diálogo así, ¿no? Yeltsin le dice a Clinton, ¿por qué no nos das Europa? Y Clinton le dice, ¿pero cómo? Dice, escúchame, nosotros somos europeos también, un poco asiáticos y un poco europeos. ¿Ustedes qué tienen que ver con Europa? ¿Por qué no nos dejas Europa en vez de estar ahí maniobrando y demás? Y Clinton le responde, pero así, diálogos es así, dice Clinton, pero a los europeos no les va a gustar eso. Entonces dice, algunos europeos no, pero otros lo pueden aceptar. Bueno, entonces yo digo una cosa, hablan así, con Putin, ¿no? Son personajes, hablan de la maleta nuclear.
Y el cine dice, escúchame, es tan incómodo ir de un lado para otro cuando nos desplazamos con la maleta. ¿Por qué no hacemos algo y dejamos la maleta con el botón? Que aclaremos que es el botón que acciona el arsenal misilístico que puede terminar con todo, ¿no? La guerra nuclear. Sí, claro. Ellos están obligados a tener un ayudante de campo cada vez que se desplazan con la maletita atrás y con el código secreto. Entonces Clinton le dice, mirá, lo de la maleta, déjamelo pensar. Sí, déjamelo pensar. De Europa ya no te entrego Europa. No, pero esto déjamelo pensar, porque cuando yo, en inglés dice, when I accepted this job, cuando agarré este laburo, yo entendí que la maleta significaba que las decisiones militares están bajo un civil. Ese es el símbolo de la maleta, así que lo vamos a ver. Bueno, las conversaciones entre estos, yo me imagino ahora que se reúnen el chino con Trump. claro, se supone. No te pregunté por Merkel, ¿te genera atractivo? Sí, Merkel es una gran estadista. Merkel es la Unión Europea. Y la Unión Europea es muy importante. Sin Merkel, es la Unión Europea. Es decir, allí Merkel, después de Kohl, que hizo la unificación, Alemania realmente está teniendo una política cívica sumamente interesante. Por supuesto que es alemana. Inflación, 0. Déficit fiscal, -1. Es decir, vos tenés déficit fiscal, no te presto. Es durísima, con los griegos fue durísima. No, yo no hablo de santidad. Hablo de una política muy dura que de repente se atrevió a recibir una inmigración que no se atreve ninguno. Y aparte su historia personal es como interesante, una mujer que viene de la física, que viene de un lugar conservador, más no de los centros tradicionales, es como un personaje interesante. Y hoy en día representa en Europa una cultura de la diversidad que están perdiendo. Y ella lo representa. Macron quiere ser su compañero de ruta. Y siempre pasa lo mismo con los franceses. Cuando aparece un francés medio moderno, como Macron, como fue en su momento hasta Mitterrand o Giscard y todos estos, ven en Alemania un ejemplo. Alemania hizo el milagro alemán después de la guerra. Hizo del mercado regulado una cosa bastante interesante. Y en Alemania aparentemente solucionan los problemas. Cuando vos escuchás a un político alemán y hay una especie de problema con los ferroviarios y demás que quieren tal edad de jubilatoria y el Estado dice que no, al final llegan a algo porque uno les da una cosa y el otro le da otra cosa. En Francia eso es sumamente complicado. Entonces, Macron, con este asunto que ahora tuvo, que aumentó la nafta, los combustibles, porque quiere cambiar un poco el sistema de la energía, etcétera, él quiere acompañar un poco a Merkel en la modernidad y poder competir en el mundo de hoy, pero resulta difícil. Sí, en Francia está lleno de franceses desde hace un cierto tiempo. Y son bastante conservadores. Total. Bueno, nada, me despido con esto. ¿Te acordás que en el 2000, cuando asume Duhalde, dijo que estábamos condenados al éxito? Sí. ¿Estamos condenados al éxito? Yo espero que no estemos condenados al fracaso, eso es mucho más importante, ¿no? Porque lo otro era una cosa muy tonta de decir de un hombre que ocupó un lugar muy mediocre en la política argentina, pero espero que no estemos condenados al fracaso, es decir, una voluntad de fracasar, cosa que ocurre en la política muchas veces. Hay tendencias de voluntad de fracaso. Por ejemplo, la izquierda quiere fracasar en general porque a través de la acumulación de descontentos tiene más posibilidades de cambio revolucionario. Necesita muchos descontentos. Entonces, cualquier problema local que se pueda arreglar no lo quiere porque beneficia el statu quo. El conflicto permanente, ¿no? Porque necesita descontentos. Ahora, yo espero que no haya una voluntad de fracaso por ineptitud. Me gustó verte. Gracias. Esto es Luis Novales Entrevista. Hasta la próxima.